Antes de comenzar este video quiero comentar algunas cosas respecto al terremoto en Venezuela. Siempre se va a agradecer toda ayuda que sea enviada, se agradece de todo corazón todos los donativos y ayuda de todas partes. Siempre se va a agradecer a los rescatistas que llegaron a ayudar a los civiles, que se convirtieron en los rescatistas de Venezuela y pueden donar más cosas, lo que puedan y lo que pueda ser donado, háganlo, y si no, pueden compartir información. Ahora sí, comencemos con el video. Hace 25 años que salió Shrek. Y sí, perra, siéntate vieja. Y también desde hace 25 años han intentado replicar la fórmula de Shrek una y otra y otra y otra vez. Y si quieres saber por qué, pues quédate y entérate. Esto es Dulce Salado. Shrek es una película 2000era que nos cuenta la historia de un ogro malhumorado que por cosas del destino tiene que salvar a una princesa y termina derrocando a un enano tirano y enamorándose de la princesa, descubriendo que el verdadero amor no ve apariencias, sino corazones. Aunque Shrek es una mierda de persona, quitando que sea un ogro, es una persona que lo que ha hecho en todas las películas es simplemente ser la víctima de su propia mente. O sea, obviamente es la víctima del sistema, pero siempre anda diciendo cada ratico, yo soy el ogro. Una icónica sátira que rompió todos los moldes y estereotipos que estaban en ese momento. Revolucionó el cine animado, tuvo un éxito excepcional en taquilla y terminó ganando un Oscar, que de hecho es uno de los más importantes porque fue la primera película animada en ganar la categoría oficial de mejor película animada. Y como todo lo bueno, siempre tiene una copia barata. Y si los chinos pueden hacer copias de absolutamente todo, las industrias dijeron, yo también voy a hacer mi copia porque quiero dinero fácil. O sea, y toda la época de los 2000 se basó en ver copia tras copia tras copia de Shrek. Hasta la propia saga de Shrek intentó copiar su misma fórmula sin éxito. Hay copias que son demasiado obvias o descaradas, como Érase una vez, un cuento al revés, o Colorín Colorado, este cuento no acabado, una película del 2006. Donde la lógica de esta historia es que hay una balanza mágica donde el bien y el mal tienen que ser balanceados por igual. Y la historia gira alrededor de la historia de Cenicienta. Y antes de que Cenicienta pueda tener su final feliz, la madrastra malvada se da cuenta de esta balanza. Y la balanza del mal pues la pone más abajo para que pese más. Y todos los villanos empiezan a ganar sus respectivos cuentos. Entonces Cenicienta tiene que luchar para conseguir su final feliz. Esta historia también cuenta con una secuela que gira en torno a la historia de Blancanieves, que en esta historia es fresa, cifrina, millonaria y con complejo de influencer. Yo me acuerdo que yo de pequeña a mí me encantaba más la historia de Blancanieves que la de Cenicienta. Otra copia bastante descarada y bastante famosa es la película del 2005, La verdadera historia de Caperucita Roja. Es una especie de fusión de La Ley y el Orden y cuentos de hadas. Don Quijote del 2007. Es como si en la saga de Shrek decidieran hacer una película de burro. Ese juego de palabras sí me gustó, o sea, pero marico, esa película es vomitiva, esa película era horrible, es horrible, es una cosa que tú dices, ¿por qué? Otra parodia bastante fea, y creo que fue una de las últimas parodias que intentó replicar la fórmula de Shrek, es la película El Príncipe Encantador, que nos cuenta la historia del príncipe clásico de las historias de cuentos de hadas. De cabello increíble, de un caballo blanco que salva a la princesa y tiene que casarse con ella, bla, bla. Bueno, al parecer él es un Don Juan, es un perro y tiene una maldición. Y por eso todas las princesas se enamoran de él y él se aprovecha. ¿Tú crees que esa cosa es encantador? Eso es encantador. Eso es encantador, pero esto no es encantador. Ay, qué horror, ¿qué es eso? Es como el personaje que todo el mundo le gusta, pero que no es hegemónico, pero tiene algo. Pero el peor es que ese príncipe encantador no tiene nada, no tiene ni personalidad. Y hay otros casos donde el plagio o la parodia traspasa la animación y se convierte en una película live action, como la película de Él es Encantada. Y hay otras películas live action que van mucho de como este género, que no plagian la fórmula de Shrek, pero sí se enfocan mucho en tomar un cuento de hadas o enfocar la película en como una vibra medieval, todo cuento de hadas, pero romper la lógica y modernizar muchas cosas con toda una estética 2000era, muy aesthetic. Pero si ustedes quieren ver una película medieval increíble, con princesas, con comedia y con magia, tienen que ver La Princesa Prometida.
Es una película preciosa, es una película hermosísima, que directamente tú ves esa película y tú piensas en Shrek, porque tiene esta vibra de Shrek. Volvemos a la pregunta inicial, ¿y por qué todos querían su propio Shrek? La respuesta es bastante fácil, Chiqui Baby. Por dinero y por tener aprobación social y cultural, bebé. Como ya dije anteriormente, Shrek tuvo un desempeño excepcional en taquilla, recaudando casi 500 millones de dólares para su época. A nivel mundial, ganó el primer Oscar a la primera categoría de películas animadas y se convirtió en un fenómeno que aún hoy está bastante presente, lo que inmediatamente significa que es una mina de oro. Y aunque las últimas entregas de Shrek fueron bastante decepcionantes y la que viene parece ser otra excepción más para la saga, aunque saquen 1000 películas malas, Shrek va a ser considerada una saga buena. E inmediatamente se convierte en una mina de oro y todos quieren una mina de oro personalizada. Todo el mundo recuerda la saga de Shrek como una saga bastante buena. Tener esta, digamos, marca estampada en el logro verde, nos ha asegurado un fandom bastante fuerte. Son como los Labubus, ¿sabes? Es como porque una persona famosa le dio su visto bueno a los Labubus, todo el mundo quiso un Labubu. Es algo parecido. Y obviamente cada marca quiere tener su propio Labubu, quiere tener su propio Shrek. Entonces era más fácil, por decirlo de alguna manera, replicar la fórmula de Shrek, porque así tú ganas un fandom. Es como robar el fandom de Shrek para pasarlo a una historia que se parece a Shrek, pero no es Shrek. Pero aquí es donde entra la gran diferencia entre todas las copias baratas de Shrek y Shrek, la primera. Las copias no tienen ni alma, ni corazón, ni un sentido narrativo. Es como un aborto mal hecho, bebé. Es como, están aquí, pero porque no hubo otra opción. Shrek no nació para ser un éxito en taquilla. Nació principalmente por el amor al arte. Y también nació de la venganza, bebé. Creo que para ese punto todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, todo ese drama que hay detrás de la creación de DreamWorks. Es que un ex ejecutivo de Disney, Jeffrey Katzenberg, hizo las mejores películas de Disney bajo su mandato. O sea, él creía y él se merecía ser el nuevo CEO de Disney. Pero dijeron, no, negro, tú no, baby, porque tú eres demasiado progre. Y él dijo, oh, sí, mámame esa, perro. O sea, lo trataron muy mal, lo bajonearon, lo trataron de ver. Cuando por él, grandes películas de Disney son lo que son hoy. Porque él le dio el visto bueno. Y él quiso vengarse. Y él creó su propia productora de cine. Y Katzenberg ya tenía bastante como trayectoria y sabía cuál era la fórmula perfecta para poder triunfar en este rubro. Pero él dijo, yo no voy a hacer una perra así como la fórmula que ya conocía, la rompió, la reconstruyó y formó la fórmula de Shrek. En vez de poner al hombre hegemónico perfecto en esta película, puso al ser más desagradable posible. Aunque Shrek es increíble. Shrek como persona es cuestionable, pero como personaje es increíble. En vez de poner a la princesa perfecta que necesita ser rescatada, puso la princesa perfecta que necesita ser rescatada. Es que Katzenberg la cagó con el personaje de Fiona. Como que en la primera película estuvo bien, pero de igual manera ella era una princesa básica también. En vez de poner al animal que tiene que ser gracioso y termina siendo un compañero irritable sin intenciones de ser irritable, creo al compañero más irritable, fastidioso y gracioso e icónico que existe, que es Burro. No sé que Burro es un ídolo porque tuvo hijos con una dragona. O sea, hay muchos hombres que seguramente le rezan por lo pro que es Burro. Lo mágico de Shrek radica en ser todo lo contrario a lo que Disney nos tenía acostumbrados, a mostrarnos mucho más de lo que Disney nos mostraba y ser básicamente todo lo contrario a lo que un cuento de hadas debería ser, con un humor bastante subido de tono pero que todo el mundo puede disfrutar, con una animación hiperrealista que le da todo el toque y la diferencia de otras películas, aunque últimamente se les olvidó ese detalle, con una historia que no solo te enseña a valorarte por lo que eres, sino que también te enseña a que el amor no es algo hegemónico, que puedes enamorarte del físico de alguien, pero también los sentimientos, la personalidad y todo lo que esa persona puede entregarte a nivel emocional es más importante que el físico. Aunque eso no es para que ustedes, mujeres, salgan con gente fea, es para que los hombres salgan con gente que no sea bonita. Estúpidos. Volviendo al tema, Shrek no es solo una película que se hizo para vengarse de otra compañía bastante importante, sino que nació con un propósito y su historia todo el tiempo te recalca ese propósito sin ser pedante. Tiene alma, corazón y una buena historia. Es que otras películas, otras copias baratas de Shrek se quedan con el aesthetic, lo irreverente de Shrek, se olvidan de darle una buena historia
a sus personajes, a la película en sí. Eso es todo por el video de hoy. Dale like, comenta, comparte, sígueme y ya. Chao.